Bueno, en este momento vamos a entregar el lugar al pastor José Silva, un amigo que conocemos de hace muchos años. Él estará predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Aleluya. Estoy muy agradecido con el Señor por poder estar aquí. Su misericordia y su amor es grande. Amén. Ya tenía más de 2 años que no venía por estos rumbos. Han pasado muchas cosas, tanto a nivel mundial como nuestros países y en nuestras personas, ¿verdad? Algunos han padecido la pandemia y las consecuencias de la pandemia, a veces los trabajos, a veces familiares que han enfermado, que han muerto. Nada menos ahorita en Chihuahua están en una ceremonia fúnebre por un ministro, un pastor de muchos años que falleció antier. Y bueno, son cosas que nos ha dejado esta circunstancia, ¿verdad? En algunos cierto temor, ciertas preocupaciones, pero como decía el hermano, damos gracias a Dios de que estamos aquí, que estamos bien y que traemos un corazón agradecido. Amén. Agradezco mucho a nuestro pastor esta oportunidad de poderles compartir la palabra. Sé que es un grande privilegio que no merecemos. Gracias a nuestro hermano Valverde también por su parte y a su familia, lo que han hecho a favor de este ministerio. Y a cada uno de ustedes, me da mucho gusto verlos. Hemos encontrado buenos amigos y hermanos aquí en esta congregación. Dios los bendiga mucho, hermanos. Quiero decirles que antes de comenzar a predicar, porque una vez que comienzo ya todo se me olvida, ¿no? Un saludo de parte de mi esposa y la iglesia, y quiero comentarles algo muy importante y poner esto en sus corazones para que me hagan el favor de orar. Este es la primera exposición de la palabra que hago después de haber cerrado algunos círculos en el ministerio, en la vida. Ustedes sabían que mi esposa y yo fundamos un orfanatorio hace 34 años más o menos, y pues ya las fuerzas y la edad nos estaban presionando mucho, especialmente a mi esposa, que era la que estaba al frente de casi todas las cosas, y traspasamos el orfanatorio a otra organización cristiana que ya tenía trabajo previo, y ellos continuaron con la labor. Es un trabajo bastante complicado, difícil. Nos quedamos solo con 3 niños, uno de ellos está con nosotros en la casa. Él llegó, creo que tenía 2 años cuando llegó, él y sus 2 hermanos. Del padre no volvimos a saber nada hace ya muchísimos años, y la mamá pues no puede hacerse cargo de ellos. Son indígenas, son tarahumaras, y bueno, son los que ahora vamos a seguir apoyando. 2 de ellos están en la casa de una hermana de la iglesia que con mucho amor y hospitalidad los acogió, y están ahí, están en la escuela. Uno ya está en preparatoria, 2 están en preparatoria, y el otro está en una carrera técnica. Esperamos que Dios se siga glorificando. Más de 500 niños, bueno, ahorita ya son jóvenes y algunos adultos que ya nos llevan a veces a presentar a los nietos. Dios ha multiplicado nuestra familia increíblemente, ¿verdad? Dios ha sido bueno. La otra cuestión es que estoy comenzando otra etapa en el ministerio. Mi esposa se quedó a cargo de la congregación. Obviamente, pues vamos a seguir compartiendo responsabilidades y trabajo y todo, especialmente el área donde ella necesita más apoyo. Pero voy a empezar a trabajar en lo que es el evangelismo. Por muchos años yo he estado saliendo, aparte de trabajar en el orfanatorio, en la iglesia, siempre estuve saliendo a predicar en diferentes lugares, y otra de las cosas que Dios me permitió por más de 25 años es estar trabajando en algún tipo de liderazgo y algún cargo en la organización, y es una grande bendición.
Así es que ahora tengo en mi corazón la idea de visitar congregaciones fuertes que me inviten para poder fortalecer a los débiles. Voy a ir a la sierra, voy a ir a las montañas, voy a ir a los lugares donde pocos van, a compartir la experiencia, a compartir las bendiciones, a llevar quizás recursos que no son propios, que son de otros lugares, que no pueden trasladarse, pero llevarlos, bendecirlos y que ellos sean edificados. Como pastor y como directivo de la organización, pues no podíamos tener tanta libertad. El Señor me desafió y como lo ha hecho durante más de 40 años de ministerio, Él ha sido fiel. Lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Tenía yo 15 años y medio cuando entré al Instituto Bíblico. Era la mascota de la generación. A los 17 años y medio prediqué en la primera campaña evangelística. A los 19 años comencé el pastorado. Ya están sacando cuentas de cuántos tengo. Tengo 59 años. Y día a día, todos los días, cuando miro atrás, aunque yo no haya sido fiel, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Así es que estoy emocionado y comparto esto porque ustedes son el punto de inicio. No lo sabían, ni yo lo sabía, y quiero decirles algo glorioso. Dios me dio el mensaje antes de saber que yo iba a estar aquí. Cuando el Señor me dio su palabra, yo vi esta congregación, yo vi este templo. Y yo pensé que era casualidad. Cuando todo se dio, entendí que había un propósito de Dios. Hermanos, ustedes están en mi corazón, les amo mucho y hay un profundo agradecimiento a ustedes, al ministerio y principalmente al pastor. Dios me los bendiga mucho y sigan adelante. Amén. Bien. Hoy en la tarde me voy a predicar un sermón para agarrar pilas. Voy a predicar sobre Caleb, un hermoso sermón, un hermoso pasaje de la palabra. ¿Ven? Quiero invitarles que abran por favor su Biblia en un pasaje conocido en el Evangelio de Juan. El capítulo 4. Quiero pedirles perdón a todos los ministros, predicadores que se han esforzado en aprender homilética, porque van a destrozar mi mensaje o mi sermón esta tarde. No tengo un bosquejo elaborado como siempre lo he hecho durante toda la vida. Y mi padre, le compartía al hermano Valverde, mi padre decía, yo no soy muy organizado, yo predico puros ostiones. No tienen ni pies ni cabeza, pero son muy nutritivos. No, yo tengo algunas ideas organizadas, pero espero que el Señor bendiga nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Capítulo 4 de Juan, vamos a leer el versículo 10. ¿Lo tenemos? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amado Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Este lugar es tuyo. Pedimos a tu Espíritu Santo que con toda libertad ministre nuestras vidas esta mañana. Venimos hoy agradecidos para adorar y bendecir tu nombre. Pero también estamos aquí por una profunda necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Desde que abrimos los ojos y aún con los ojos cerrados al dormir, te necesitamos. No podemos abrir nuestra boca si tú no nos ayudas. No podemos recibir nada durante el día si tú no estás con nosotros. Te necesitamos en este momento. Toca la fibra más profunda de nuestro corazón. Arranca toda escoria y pecado que nos corroe. Limpia nuestras vidas con el agua viva de tu palabra.
y llénanos de tu Espíritu, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Quiero comenzar invitándolos a meditar en estas dos reflexiones. Una de ellas es sobre dos palabras que, aunque tienen un parentesco y una familiaridad, no son iguales. La palabra saber y la palabra conocer. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que existe la ciudad de Nueva York, la ciudad de Washington, la ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Sabemos que existen, ¿sí o no? Pero es muy diferente saber que existen a conocerlas. Conocer una ciudad no es pasar por arriba en el avión. A veces no la conocemos, especialmente si es una ciudad grande, si no estamos ahí un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí o no? Caminar por las calles quizás menos conocidas, no solo por donde los turistas pasan, conocer los atajos, conocer, es diferente a saber que existe. ¿Me estoy explicando? Muchos de nosotros sabemos que Dios existe. Sabemos que la palabra de Dios existe. Si usted en la calle escoge al azar a cualquier persona y le pregunta quién es Jesús, la mayoría le va a saber contestar. Pero una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Esta mujer que hoy nos va a compartir parte de su vida, la mujer samaritana, no se dice su nombre, en la palabra no lo dice, pero la mujer samaritana tiene un contenido muy semejante al de muchos de nosotros, si no es que al de todos. En alguna parte nos identificamos con ella. Esta mujer samaritana tenía un conocimiento de las cosas divinas y del conocimiento de Jehová, pero no le conocía. Por eso Jesús le dice muy claramente, si conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Esa es la línea de la enseñanza esta mañana. La mujer tenía solamente algo que aparentemente es una ayuda, pero que se había vuelto, en lugar de ayuda, en un obstáculo. Su religión. Y quiero comentarles, esta es la segunda cosa que quería ver en la introducción. Buscando, encontré en internet etimologías.dechile.net. Búsquenlo, ahí están las etimologías de muchas palabras. Y siempre es bueno investigar 2 o 3 lugares, ¿verdad? Porque a veces no son tan exactos. Pero la palabra religión viene del latín religio, formado con el prefijo, una palabrita antes que es re, que indica intensidad. Y bien, y también está usándose el verbo ligare, que es ligar o amarrar, y el sufijo ion, que determina la acción o efecto a realizar. Entonces, religión significa algo más o menos así: acción y efecto de ligar fuertemente. Esto nos ayuda a entender también que a veces aplicamos mal la palabra religión, porque decimos, ese es muy religioso. Y realmente es una palabra buena, así como la palabra política, porque cuando decimos, ese es un político, a veces pensamos lo peor. Pero la palabra política es buena, su raíz etimológica es buena, su significado es bueno. Pues bien, religión es sencillamente el acto o el efecto de ligar o de amarrar algo fuertemente. En el caso nuestro debe ser aplicado para Dios, es decir, ligarnos y amarrarnos fuertemente a Dios y a su palabra. Entonces, el verbo ligare se vincula con la raíz indoeuropea leg, es decir, atar o mezclar,
Esta raíz también presenta las palabras aliar y hacer aliados, ¿no? Hacer compañeros de viaje. El Nuevo Diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart dice, esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento, y es el vocablo griego treskeia. Se usaba para señalar el conjunto de ritos externos de un culto o creencia. Se usaba para explicar o para señalar el conjunto de ritos, ¿sí?, y signos externos, cosas que se ven de un culto o de alguna creencia. Por ejemplo, entre los cristianos, a diferencia de otras, tenemos ciertas cosas externas que nos identifican como cristianos. Ciertos ritos que hacemos aquí, ¿sí? Algunas tienen que ver con una base bíblica, algunas son extrabíblicas y tienen que ver con la cultura de los países donde venimos, las tradiciones. Pero en el cristianismo hay cosas que nos identifican, voy a decirlo así, en nuestra religión, que es diferente a los demás. ¿Está bien? Entonces son los ritos y cosas y ceremonias que hace determinada organización y que eso los identifica. Así, hablando en su propia experiencia, Pablo dijo delante de Agripa, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se acuerdan de este pasaje en Hechos 26:5? Es evidente que habla del judaísmo. Usa el término otra vez en la carta a los Colosenses. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. Esa palabra culto se identifica con la palabra griega que mencioné hace un momento, treskeia. A los ángeles, el culto a los ángeles. Está en Colosenses 2:18. La expresión no hace énfasis en la doctrina, sino en los rituales y costumbres. Santiago dice, si alguno cumple muy bien con los ritos, se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sabían ustedes que por mucho que profesen el catolicismo, hay muchos católicos que nunca supieron la realidad y el trasfondo de su propia religión? Llegaron a ir a la iglesia católica en las bodas, en los 15 años, en los bautizos, en alguna invitación, en los funerales. Y algunos que como decimos, ¿no?, de hueso colorado, rezaban todos los días, hacían tantos rituales, pero no sabían el contexto espiritual ni el trasfondo literal de las cosas que hacían. ¿Sí me explico? Cuando usted les hace preguntas concretas, ¿por qué lo hace? No sabían, no saben contestar. ¿Por qué el novenario para los muertos? ¿Por qué? En fin, muchas cosas. Qué triste es a veces ser parte de una iglesia y tener rituales y tener muchas cosas que hacemos porque así nos enseñaron y nos veríamos mal si no lo hacemos, pero no sabemos por qué. Hay un contenido fuerte en todo esto, lo vamos a mencionar más adelante. Pero en fin, una vez entendido esto, solamente añadiré lo siguiente. El diccionario hebreo, que aquí les ofrezco una disculpa, les debo la palabra, la tengo en hebreo, pero no traje la traducción. Lo iba a hacer después en el estudio y al último se me pasó. Pero esa palabra hebrea, que equivale a religión, la utilizan para identificar el culto pagano, cananeo, y para identificar a las personas, hombres y mujeres, que se dedicaban a prostituirse como parte del ofrecimiento de su culto y de su religión a su Dios. Especialmente en las épocas y tiempos o fiestas, ¿verdad?, de la fecundidad. Me tocó estar en Nepal en los días en que hubo la mayor fiesta, o una de las más grandes fiestas de Nepal. Estos ingratos tienen fiesta casi todos los días, de verdad. Yo pensé que nadie le ganaba a México con los días inhábiles, ¿verdad?, para descansar, y inventamos fiestas para todo y días para todo. Pues en Nepal están tremendos. Y resulta que yo me sorprendí y después me arrepentí de haber preguntado ¿qué celebraban? ¿En qué consistía la fiesta? Porque yo nada más veía mujeres en la calle, vestidas
con vestimentas folclóricas, es decir, autóctonas ahí, pero en rojo, todas en rojo. Traían muchas joyas y muy pintadas y andaban bailando y danzando en la calle, en los supermercados. Y yo le pregunté al chofer, al hombre que nos habían asignado ahí en el ministerio, ¿qué significa o por qué? No, dijo, es que es la celebración de la fertilidad. Hoy le damos gracias a Dios por la vida. Y, bueno, dije, pues va bien toda la cosa. Pero no. Era la adoración al miembro varonil. Porque según ellas de ahí viene la vida. A veces la religión, en lugar de acercarnos, nos aleja. A veces los rituales nos amarran, pero no precisamente a Dios. A veces pensamos que tener la vida cristiana es hacer esto y esto y esto y esto, dependiendo de la iglesia que vamos. Porque aún dentro de las iglesias de evangélicas, cada una tiene ciertas variantes en las cosas que hacemos, en la liturgia que hacemos. Aún mismo, dentro de las asambleas de Dios somos diferentes en las congregaciones. Dentro de la iglesia de Dios somos diferentes, una iglesia de otra. Y a veces hay cosas prácticas que las convertimos a veces en dogma y a veces ese dogma tiene que ver con la salvación o la espiritualidad de la gente. La forma de vestir, la forma de cantar, la forma de alabar, que si danza, que si no danza, que esto, que lo otro, nos hace más buenos delante de Dios o peores, pero son cosas que se ven. Y realmente Dios no se deleita tanto en eso, sino en lo que hay dentro de nosotros. El propósito de la religión de forma apropiada o correcta es acercarnos a Dios, agarrarnos a Dios. La religión que hace eso, hay que aplaudirle, está haciendo bien. Pero no salva, la religión no salva. La religión no cambia a nadie. La religión no transforma. Usted puede ser una persona 100% a la imagen de cualquier religión y no conocer de Dios. Ya puedo terminar el sermón, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? La mujer samaritana, como muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, estamos más atados a los rituales y cosas de nuestra vida cristiana y a la tradición humana que al Dios de todas las cosas. Quiero ser muy respetuoso, porque debo serlo. Pero si Dios nos hiciera un examen esta mañana, no de puntualidad, no de cómo cantamos, no de cómo tocamos, no de cómo llevamos a cabo la liturgia, sino de cómo venimos. Algunos se pelearon antes de venirse. Algunos quizás vieron algo indebido antes de venir. Algunos a lo mejor dijeron algunas mentiras antes de venir. Paso por ti a las 9:20 y pasó a las 9:30. A veces son cosas involuntarias, pero a veces es costumbre. ¿A qué horas te dijo fulanito? A las 9:30. Ok, llega a las 10. Aquí mismo. ¿Ya te fijaste cómo vino fulanito, cómo vino fulanita? Mira, ese hermano siempre trae la misma ropa. O dos amigos que se encontraron aquí. Oye, ¿ya te fijaste el carro que trae fulano? Su nueva droga, su nueva camioneta. Esto nos acerca a Dios. Pero ya nos hemos acostumbrado a vivir con eso. Poco a poco el enemigo nos va enfriando. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o han oído del caldo de rana? Es decir, un ejemplo, ¿no? Pero puede ser de lo que sea. Si ustedes echan a una rana, a un sapo, a una olla con agua hirviendo, ¿qué va a hacer el sapo? Va a luchar por salir inmediatamente en cuanto toca el agua, ¿sí o no? Pero si esa ranita, ese sapo, usted lo mete en agua ambiente,
especialmente si hace calor, se va a gozar la ranita en el agua y va a disfrutar. Lo que ella no sabe es que abajo hay una flama prendida. Y el agua va a ir cambiando de grados, ¿verdad? De intensidad, la temperatura. Y cuando menos piense, ya hay caldo de rana. El enemigo hace lo mismo con nosotros. ¿Qué tiene tantito? No hay problema. Eso es lo que todos hacen. Hazlo tú también. 5 minutos de oración basta. ¿Para qué oramos más? ¿Cómo necesitamos orar? Porque a veces, luego de nuestra vida cotidiana, somos cristianos, vamos al templo, pero a veces el pecado nos acompaña todo el día. Y andamos bien tranquilos, no hay problema. Nuestra conciencia se ha empezado a cauterizar. Decir mentiras es lo más fácil. Nos llaman en la mañana y, ¿estabas dormido? No, ya estaba yo despierto. ¿Y qué tienes si estaba dormido? Diga que estaba dormido. Es más pecado mentir que estar dormido. Una mentira muy común. Mañana te pago. Bueno, ya le voy a ir por otro lado. Por eso Jesús tuvo que decirles, uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el altar, uno mayor que el canto, uno mayor que los instrumentos, uno mayor que el ritual, uno mayor que la liturgia, uno mayor que cualquier cosa. No vienes a adorar en la alfombra, no vienes a adorar las bancas ni el templo. Vienes a adorar al que está vivo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único que puede darte la vida y tomarla. Bien decía el hermano Valverde en la oración por la ofrenda. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si usted cree que su trabajo es, o su riqueza, o su dinero, o su prosperidad, o su buen lugar en el trabajo es por su inteligencia, debo decirle que sí, a lo mejor tiene razón, pero su inteligencia se la dio Dios. Usted puede decir, yo tuve una buena oportunidad y la aproveché. Quiero decirle que el que le preparó la oportunidad fue Dios. Por eso Jesús tuvo que recordarles, uno mayor que el templo está aquí. El templo era un centro de adoración que debería dirigir esa adoración a Dios. El templo era parte del ritual. Dios estableció el lugar, Dios estableció la forma de hacerlo, Dios estableció de qué materiales, Dios estableció todo. Yo tenía un amigo ingeniero, multimillonario el hombre, y le tocó ser, creo que en aquel entonces yo era presbítero, era superintendente del distrito, y él era director de construcción, era ministro también. Y en los viajes que hacíamos repetidas veces me decía, así él, ustedes los pastores se creen ingenieros. A todos los lugares donde voy, el pastor ya tiene su planito ahí hecho en la noche que Dios le reveló y quiere el templo así. Y dice, la mayoría tienen terrenos, voy a decir de 20 metros por 10 metros. Y quieren un templo de 20 metros por 10 metros. Agarran todo el terreno y se olvidan de los baños, se olvidan del comedor, se olvidan de las oficinas. Y cuando los hermanitos quieren ir al baño, el pastor quiere el baño. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿Qué orar ni qué nada? ¿Dónde voy? Y él batallaba mucho con eso y decía, ustedes quieren hacer las cosas diferentes, pero no, a los judíos Dios les dijo, el templo es así, las medidas son así, los materiales son estos y los van a hacer de esta manera y quiero que los haga determinada familia, determinada gente, artesanos para esto, artesanos para lo otro. Dios organizó todo, pero el objetivo de Dios no era que el pueblo de Israel adorara el templo, se embelezara en el templo, porque todavía hasta hoy están en luto porque no tienen templo. No saben que ahí está el Dios que los ama. No saben que Dios no necesita un templo para manifestarse. Dios habita en todo lugar. Dios puede ser invocado en todo lugar. Pero ellos tenían el templo. Coincido con los historiadores y teólogos que dicen, por eso Dios permitió que lo destruyeran. Y no lo tienen. Y se volvió en abominación porque llegaron otros extranjeros e hicieron abominaciones ante los ojos de Israel. Pero quiero leer otro pasaje en Mateo 23, del 1 al 28. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
y sus discípulos diciendo. Gente muy enterada, gente que discutía, gente que, creo que ustedes están enterados que los judíos aún hoy tienen la Torá, que es el Pentateuco, los libros de Moisés. Y esa es la Torá escrita. Tienen también la Torá oral. Resulta que los rabinos, escribas y la gente estudiosa, hoy en día les llaman judíos ortodoxos, se ponen a interpretar la ley. Esa es la Torá oral, las interpretaciones de los mismos judíos. Y viera cómo son buenos para alegar y buenos para discutir. Dice que cuando hay dos judíos hay tres opiniones. Para una discusión se necesita un judío. Ellos mismos se hacen burla. Para todo polemizan, para todo discuten. El asunto es que estos eran los que estaban aquí que menciona y sus discípulos, ¿verdad? Los escribas, fariseos y sus discípulos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo, dice el Señor, y hacedlo. Porque es la Biblia, yo lo dije, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque estas cargas tan pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo les dijo a los discípulos: si uno de ustedes quiere ser mayor, sirva. La grandeza delante de Dios es el servicio. Amén, hermanos. Dice el siguiente versículo: y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para un convertido, un extranjero al judaísmo, y una vez que lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ay de vosotros, guías de ciegos, ¿qué decís? O guías ciegos: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Dice también decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita, lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí hay otro sermón, ¿no es cierto? Esto era necesario hacer. Es decir, tienes que diezmar desde el eneldo y todo. Eran especies. Aquí está exagerando. Los judíos eran muy estrictos en unas cosas, pero descuidaban lo más importante. ¿Sí? Ahora dice: ok, sabe que yo aquí no tengo voy a leer desde aquí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante: la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Dice: guías ciegos, que coláis el camello y
coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo que les decía, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No tengo que añadir nada a esto, porque yo sé que el Espíritu Santo está ministrando. Estoy ya buscando la pista para aterrizar. La mujer no conocía cuál era el don de Dios. El don de Dios era Jesús, el perdón de los pecados, la salvación, la gracia, un acto que no merecemos, un favor que no merecemos. La Biblia es muy clara en muchos pasajes. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. Una de las cosas más excelentes para el cristianismo, para la persona que busca una religión para acercarse a Dios, es que Dios tiene un camino excelente. Nos regaló a Jesús, nos regaló el camino que tiene que pasar por la cruz, nos regaló el cielo, la eternidad, la vida eterna a través de Jesús. Vayan conmigo a la cruz del Calvario. Imaginen a Cristo clavado, con un criminal a un lado y otro criminal al otro lado. La gente burlándose, los soldados vigilando. La madre de Jesús y Juan y algunas otras mujeres viendo sufrir a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate, demuéstralo. Un criminal le dice: si de veras eres Hijo de Dios, ayúdanos, bájate y bájanos. Todos anhelamos el beneficio de la gloria de Dios y nos atrevemos a decir: si eres, si de veras existes, si de veras me amas. La más grande prueba de amor de nuestro Dios fue haber dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien aquí que tiene religión pero no tiene a Cristo, quiero decirle con mucho gozo, querido hermano, querida persona que nos visita: Cristo es mucho más que cualquier religión de este mundo, por bonita que sea. Él dio su vida, Él no le pide nada que sacrifique usted. Él se sacrificó primero para que usted fuese libre, para que usted esté sin culpa. Muchos vivimos un tiempo angustiados con la presión o con la carga del pecado, con mucha amargura. Supe de una mujer que fue violada por su padre cuando era niña. Y yo la conocí cuando ella tenía más de 60, pero parecía de 80. Muy demacrada, delgadita, súper arrugada, media encorvada. Yo le estaba ministrando, tuve que agacharme para abrazarla. Y le decía: hermana, se trata de soltar, de perdonar. No más de estar llorando. Usted necesita. Y empezó con estas palabras: como quisiera que estuvieses con vida para decírtelo en persona, que te perdono por haberme violado. Como quisiera que estés vivo para poder acercarme a ti como una hija. Desde los 3, 4 años vivió toda su vida con esa carga y esa angustia. Pero llegó Jesús y le quitó la carga, le quitó eso que traía. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa historia escrita en nuestro propio libro? Un día Jesús llegó, el don de Dios se manifestó, el regalo del cielo llegó. Esta mujer no sabía, ella no sabía que había alguien que había pagado por sus pecados. Quiero avanzar un poco. La mujer no conocía quién era Jesús, que es la segunda parte del versículo. No solamente era el Salvador, porque ya lo había dicho, separó su labor salvífica con las demás cosas que vienen con él.
Si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber. Yo soy el creador del agua. Yo soy el creador del universo. Yo soy la torre fuerte. Yo soy el abrigo del Altísimo. Yo soy tu sanador. Yo soy el que provee para tus necesidades. Yo soy tu roca firme. Yo soy el camino, el pan de vida. El que rompe tus cadenas, pero también te anima cada día. Si tú superas que yo todo lo puedo, que estoy en cualquier lugar, que nada se detiene. Cristianos, amados míos, miembros de esta hermosa congregación, si conociéramos todo el poder y la magnitud de Dios, no tendríamos que estar batallando con nada. Seríamos más espirituales. Sabríamos que a Dios le agrada lo que está dentro de nosotros y no todo lo que hacemos por fuera. Me equivoqué terriblemente con la pandemia. Pensé que las iglesias se iban a avivar. Pensé que cristianos iban a estar llorando en sus casas queriendo ir al templo. Pero lo que pasó con nosotros le pasó a la mayoría. Muchos todavía no los vemos de vuelta. El gobierno en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tiene el verde que señaliza la peligrosidad de la pandemia en color verde. Todas las actividades están abiertas, pero ellos siguen en sus casas a través de las redes sociales o a través de lo que puedan alimentarse. Olvídense de asistir al templo. Dije, se va a encender la vida de los cristianos, se van a dar cuenta de que el principio de dolores es real, de que si bien no está la venida para el día de mañana, la venida de Cristo, pero está más cerca, está más real, es más tangible. No me malinterpreten y si requieren más explicación se las doy a nivel personal, pero yo creo que este fue un ensayo del anticristo para subjugar a toda la población mundial. ¿Qué les cuesta? No es el caso, por eso quiero aclararlo. Pero ¿qué les cuesta algo parecido y después obligar al sello? Si no, no puedes entrar. Hoy no podemos entrar, hubo un tiempo aquí, gracias a Dios ya no. Pero hubo un tiempo que no, sin la mascarilla no podíamos entrar a ciertos lugares. Sin la vacuna no van a ir a ciertos lugares. No podía yo abordar el avión si no llevaba el papel de prueba negativa. ¿Qué les cuesta hacerlo para otros fines y otras cosas? Ya Estados Unidos está haciendo ley que todos los trabajadores del gobierno y algunos otros lugares, si no está, iba a decir si no está bautizado, si no está vacunado, no va a poder trabajar, no va a poder ir aquí, no va a poder ir allá, ¿sí o no? Es que es un buen ensayo, ¿no creen? Nosotros debemos estar preparados. Pero no se prepare para la venida de Cristo. Prepárese para vivir, para disfrutar la vida cristiana. Para no vivir con amargura, ¿cuántos venimos a veces a la iglesia con el cargo, el peso del pecado que cometimos? Por eso la palabra dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia, con gusto. Venir aquí no con la carga de que hice esto, hice lo otro, sino que con la libertad. Ya Cristo me perdonó, soy libre, no lo volveré a hacer. Las cadenas fueron rotas, me voy a gozar. Él es mi Salvador. Yo no sé, a veces la felicidad es el carro que tiene, la casa que tiene o los logros que tenga. A veces nos afanamos por el vestido, por el casado. Dice el Señor, no te afanes por nada de eso. Aleluya. La mujer no conocía el poder de Jesús. El versículo 11, Juan 4:11, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque Jesús le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú le pedirías agua viva. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pero me detengo solo en el 11. A veces no hemos conocido el poder de Dios. Muchos de nosotros sabemos que Dios sana, pero solo hasta que nos enfermamos conocemos el poder sanador del Señor, ¿sí o no? Yo soy testigo del poder de Cristo para sanar. A veces decimos, sí, Señor, yo creo, pero ¿sabes si se pueda? La mujer no sabía que Jesús era mayor que Jacob.
Todavía hay un grupo de samaritanos, unos están en Tel Aviv, en una comunidad que el segundo presidente de Israel organizó. Eran 150 samaritanos los que quedaban. Más adelante voy a decir un poquito más, solo quiero mencionar esto. Siempre fueron perseguidos, siempre fueron azotados, siempre fueron ninguneados, sobajados. De hecho, los judíos no tenían convivencia con ellos, pero ellos eran judíos también. Los samaritanos son judíos, son parte de Israel. De hecho, en la división de los reinos fueron con las 10 tribus al norte, las tribus de Israel, y ellos quedaron en medio. Samaria fue la capital. Me estoy adelantando esta información para el final. Y ellos quedaron ahí en el sándwich, en medio del sándwich. Era gente menospreciada, era gente o quizás hermanos separados o eran judíos de segunda. Pero su máximo expresión religiosa era ser descendientes de Jacob. Jacob era lo máximo. ¿Cuántas cosas a veces sin darnos cuenta toman un lugar preeminente antes que nuestro Dios? No, el trabajo no debe estar antes que el Señor. La familia no debe estar antes que el Señor. El Señor es primero. Amén, hermanos. Él es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Dice, no conocía, en el versículo 12, nos dice que Jesús, no conocía a la mujer, que Jesús era mayor que Jacob. Versículo 13 y 14, la mujer no conocía que el Eterno da cosas eternas. Usted y yo nos matamos por lo que mañana se acaba. Todo se acaba. Usted y yo nos acabamos. Ya estamos más viejitos. Todo se acaba, pero el Señor sigue siendo eterno. Mismo poder, misma autoridad, misma unción, mismo amor, mismo camino. Amén, hermanos. Si tú quieres, yo te puedo dar esa agua eterna que nunca falte. Y la mujer se queda empantallada con lo que dice, y el versículo 15 revela que la mujer no conocía que las cosas eternas son mayores que las terrenas. Señor, si me bendices te voy a servir. No, sírvele y luego Él te va a bendecir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesites van a ser añadidas. No te preocupes por las añadiduras, no te preocupes por la esposa, no te preocupes por el esposo, querida persona que está soltera, que no sea tu preocupación. Sirve a Dios, conságrate a Dios. Él te va a traer a tu esposa, Él va a traer a tu esposo, Él te va a suplir la casa, Él te va a suplir el auto. Sirve a Dios con todo tu corazón. Siembra la palabra, cosecharás bendición de parte de Dios. Un predicador decía que para Dios es más fácil las cosas materiales para un cristiano que recibir toda la honra y toda la gloria de un cristiano. A veces queremos que Dios nos bendiga y nos dé, dame de esa agua para que ya no tenga aquí a venir. Fíjese la mentalidad de una persona subyugada por la religión. Lo más glorioso para esta mujer era ya no ir al pozo por agua. Un matrimonio que se dedicaba a asaltar bancos y tiendas en California se convirtió a Cristo, eran adictos a las drogas, se convierte a Cristo y estaban en la miseria, en la pobreza. Y platica el hermano que le dijo al Señor, Señor, danos un carrito para ir a la iglesia, para ir al trabajo y para ir al supermercado. Y en su poca visión compraron un carrito viejo, una carcachita, para eso les alcanzó. Y en la carcachita los llevaba a la iglesia y los llevaba al trabajo, y llevaba a comprar el mandado. Cuando querían ir al parque se descomponía. Querían ir a cierto lugar a visitar a la familia, se descomponía. Y a un líder Dios lo iluminó y le dijo, es que ustedes pidieron mal. Nosotros a veces limitamos al Señor, pero si nosotros le servimos con todo nuestro corazón, Él es fiel. Hace unos días tenía una conversación con mi esposa y me dice,
Oye, ¿cómo le vas a hacer con estos 3 chamacos? Porque siempre sí es bastante lo que se necesita para la escuela y el sustento, porque le damos ayuda a la hermana para donde viven los otros 2, para la comida y los gastos de escuela y todo. No, le dije, Dios proveerá. Y en eso viene una palabra de sabiduría del Señor. Le dije, oye, por 33 años Dios nos ayudó con más de 40 chamacos. Para gasolina, para electricidad, para agua, para todo. ¿Tú crees que Dios tiene problema con 3? La religión nos hace pensar de acuerdo a las posibilidades del hombre, pero cuando llegamos a conocer a Dios, tenemos que pensar con las posibilidades de Dios. No pelee por las cosas que no son eternas, pelee por las cosas eternas. Todo lo que compra en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Todo lo que reciba de parte de Dios, que es eterno, todo lo que venga, la salvación, la vida eterna, estarán con usted y eso lo va a disfrutar por toda la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús es omnisciente. Versículos 16. La mujer le dijo al Señor, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Vives con él, pero no es tu marido. ¿Se imaginan los ojos de aquella mujer? La revelación de Cristo en nuestras vidas es mayor que cualquier religión. Mucha gente en México, cuando usted le evangeliza, dice, no, es que no puedo dejar la religión que me dejaron mis padres y mis abuelos. Le dije, sí, pero también le dejó este pecado y este vicio, este mal ejemplo y esta condenación. Entréguese a Cristo y las cosas van a cambiar. Cuando nosotros vemos a esta mujer que se asusta, dice ahí, me parece que eres profeta. La luz empezó ahí a alumbrar. Lo que ella no sabía es que Jesús era más que profeta. Sí era profeta Jesús, pero era más que eso. Pero ni eso sabía la mujer. La mujer también no conocía en el versículo 20. El máximo conocimiento de la mujer eran las tradiciones humanas. Como que entró en confianza y cambió de tema y empezó a decirle en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Yo no sé si ustedes sabían, pero los samaritanos, cuando fue capital Samaria del reino de Israel, hicieron un templo ahí en el monte Gerizim, una copia del de Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Ya no tenían que viajar a Jerusalén, ya lo tenían ahí. Era tan grande su necesidad. Sin embargo, no pudieron conocer a Jehová. La mujer no conocía que Jesús, versículo 21, es Dios y trasciende a las tradiciones y rituales. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, porque podéis adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y de hecho Dios anda buscando quien lo adore así. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios no se va a detener porque usted adora en determinado lugar. Usted puede adorar al Señor en el trabajo y Él se va a manifestar. Mientras maneja, Él se va a glorificar. Mientras está en un medio de problemas, Él se va a glorificar. O si está en la sala de espera del hospital, Él se puede glorificar. Lo que Dios necesita es un corazón sincero, humillado, doblegado, arrepentido, que reconozca que solo Jesús salva, que solo Dios es el que puede transformar su vida. Tales adoradores busca que le adoran. La hora viene y ahora es cuando verdaderos adoradores. Parte de la enseñanza de esta pandemia es que Dios ha sido fiel para los que han sido fieles. Es decir, Dios ha honrado a los que le honran. ¿Cuál es la invitación de esta tarde? No se detenga. No se detenga. Usted tiene la revelación más grande del cielo, es Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hemos iniciado el camino, no se detenga. Alguien habló mal de usted, no se detenga.
Tiene usted enemigos en el trabajo, no se detenga. Usted está mirando al invisible. Su meta es Cristo. Usted tiene que seguir avanzando. Hay una palabra importante: santifíquese más. Busque más del Señor, purifíquese más. Quítese el mal genio en el nombre de Jesús. Cambie sus actitudes pecaminosas que a veces en el inicio no son tan malas, pero cuando uno se deja enredar nos llevan a amarrar definitivamente. La mujer no sabía que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el que venía a libertar al pueblo de Israel. Hay algo maravilloso en esto que mencionaré más adelante. La mujer no conocía el amor de Dios por los samaritanos. Algunos de ustedes se identifican con ella, pero algunos se ponen tristes porque son muy morenos. El color no es problema para Dios. Muchos batallan y se frustran y llevan una vida amargada porque son chaparros. Créanme, los chaparros también somos felices. Siempre que platico con una persona muy alta, lo invito a que tome asiento. Dios es bueno. Muchos quizás venimos de una comunidad identificada con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos de la región de Samaria, ubicada entre Galilea al norte y Judá al sur. La capital de Israel en la división del reino fue Samaria. Fue conquistada por varios pueblos, entre ellos los asirios, y trajeron a vivir allí gente de otras naciones. No se llevaron a los pobladores que había, excepto los ricos, los inteligentes, los hacendados o los que tenían, se los llevaron, pero trajeron gente de otro lugar, pobres, igual que los que se quedaron. De tal manera que la vida de los samaritanos empeoró. Por tal razón de traer gente de otros lados, los samaritanos empezaron a juntarse y a tener esposas de otras nacionalidades o de otros países. Los samaritanos construyeron su propio templo en Jerusalén porque no tenían cabida en el otro, en el monte Gerizim, porque no tenían cabida en el otro, no eran muy bien recibidos. Los samaritanos hasta el día de hoy son más estrictos en la aplicación de la Torá. Ellos no usan la Tanaj, es decir, los profetas y los salmos y los demás libros de la Biblia hebrea, solo la Torá. Eran despreciados, aunque ellos eran israelitas. Pero Pablo los menciona como parte de la obra evangelizadora. No importa, querido hermano, querido amigo que nos visita, quién es usted, ni dónde trabaja, ni de dónde viene. Hay personas que les preguntan, ¿de dónde vienes? De tal país. Sí, pero vienes de la capital o vienes, y a veces les avergüenza decir del rancho que vienen. En algunos lugares todavía ni electricidad hay, ni energía eléctrica, menos wifi, ¿verdad? No se avergüence de dónde viene. A Dios no le importa eso. No se avergüence. Hay alguna gente que está entre nosotros que con trabajo sabe leer y escribir, primero, segundo de primaria, y es todo lo que tiene de educación. No sabe hablar bien el español, no sabe menos otras cosas. Pero si no sabe de este mundo, pero conoce a Jesús, ya la hizo. Quizá usted se siente el más pobre de su casa, el más feo de su casa, la oveja negra. Pues para usted vino Jesús a Samaria. Por eso Cristo tuvo que pasar por Samaria. La mujer no sabía que Jesús quería hablar con ella, romper sus cadenas, hacerla feliz. Cuando Cristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tu marido. No era para avergonzarla, era para romper su cadena, era para romper su esclavitud. Al mediodía no iban a sacar agua, ella iba a mediodía para no encontrarse con toda la gente en las mañanas y en las tardes, porque se burlaban de ella, la menospreciaban. Era una mujer pecadora, equivalente a la prostituta. Era lo peor. Había hijos heridos, había esposas heridas. Un predicador se atrevió a decir, y Cristo le dijo 5 nomás por decir algo. A lo mejor eran más, o amantes de paso. Pero la intención de Cristo cuando lo quebranta, cuando lo humilla, no es para que usted se sienta mal ni avergonzado.
Cuando Cristo humilla nuestras vidas, es para levantarnos nuevos, transformados, regenerados, con una nueva vida, con una nueva oportunidad, para probar la misericordia de Dios. Quiero pedirles de tarea que lean el Salmo 136. Perdón, 139. Apúntenlo ahí, Salmo 139. Pero les voy a leer Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios nos lleva a Dios. La palabra de Dios nos quebranta. Mire cómo lloro cuando leo a Nehemías. Cuando Esdras se puso a leer la ley delante del pueblo. Habían pasado muchos años sin palabra. Y cuando Esdras empezó a leer en una plataforma improvisada, con un púlpito improvisado, al aire libre, sin auditorio, sin templo, sin nada. No había a lo mejor la vestimenta litúrgica, no había nada más que la palabra. Y Esdras leyó y leyó y de repente el pueblo empezó a llorar. Las redes sociales nos han robado. La televisión nos ha robado tiempo para la palabra. Perdón, quiero corregir. No nos ha robado. Nosotros se los hemos dado. Yo le pedí al Espíritu Santo tocar a nuestras vidas en lo personal. Y tengo buenas noticias. No los voy a invitar a pasar al altar por razones obvias. Pero vamos a hacer de ejemplo un altar, ¿les parece? Y digo que tengo buenas noticias porque no se va a notar si usted empieza. Porque a veces decimos, que pase el que tenga necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos podemos ser mejores. Todos podemos avanzar. Todos podemos recibir revelación que no conocíamos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos. No nos hace más santos cerrar los ojos. La única razón de cerrar los ojos es que no se distraiga. Así es que también reprenda todo pensamiento que llegue a su mente. Con todo respeto y en el nombre del Señor quiero ministrar, porque Cristo quiere romper cadenas para todos aquellos que hayan tocado pornografía en estos tiempos. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Son ataduras tan fuertes que a veces el no piensa que no se pueden romper. Pídale al Señor perdón por haber visto pornografía. En el nombre de Jesús yo rompo toda cadena y toda atadura, pidiendo, Señor, que hagas libres las vidas, que restaures las vidas de las personas, los matrimonios, los jóvenes. Si usted ya le pidió perdón, crea que el Señor está empezando a actuar, pero usted tiene que seguir. Lea más la Biblia, ore más, busque más del Señor, sirva a Dios. Los rituales y liturgia nuestra dice que debe pasar una disciplina y hacer esto y hacer lo otro. Pero Jesús le dijo al otro que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo necesita tu sinceridad. Pídele perdón.
A veces el pecado, no a veces, siempre el pecado nos impide conocer a Dios. Por eso es lo primero que hay que romper. Si en esta tarde, querido hermano, querida hermana, hay un pecado que usted practica, a veces ya sin saberlo, sin sentirlo. Mencionaba la mentira, pero hay muchos otros. Hay gente que no puede conocer a Dios en las bendiciones materiales porque tiene codicia, tiene ambiciones insanas, tiene envidia. Pídale perdón, pídale perdón. El Espíritu Santo me está guiando. Uno de los obstáculos más grandes dentro del cristianismo es la falta de perdón. No necesitan venir a pedirle perdón para que usted perdone. No necesita la otra persona ser excelente para que usted diga, ya vale la pena perdonarlo, le voy a levantar el castigo. No. El perdón es algo voluntario, es una decisión propia. Usted y yo no merecíamos ser perdonados. Cristo decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dejemos de ser esa samaritana amargada, triste, relegada. Cristo vino para hacer de nuestras vidas la mejor de las vidas. Querida hermana, perdone al esposo. Querido esposo, perdone a su esposa. Toda obra del enemigo la reprendemos, la atamos, la echamos fuera de nuestros matrimonios, de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y decidimos avanzar y crecer. Y decidimos conocer el amor, la misericordia, el perdón diario de nuestro Dios. Quiero ministrar a todos aquellos que se sienten bien porque cumplen con la religión. Usted palmea, llega a tiempo, ofrenda, diezma, cumple con lo que le encargan, es directivo, es esto, es lo otro. ¿Sabe qué, hermano? Eso no sirve de nada si su corazón no está en las manos de Dios. Rinda totalmente su vida al Señor. Cualquier cosita que esté mal, el diablo la va a aprovechar. No debemos estar ni fríos ni tibios. Debemos estar ardiendo. Debemos estar ardiendo en el fuego. El fuego nos va a purificar. El fuego nos va a preparar. El fuego nos va a hacer valer con más, mucho más que el oro. Mucho más que el oro refinado. Dígale al Señor: Señor, genera en mí ese espíritu recto nuevo cada día. Hazme más santo que ayer, más consagrado que ayer. Que ningún hermano le ponga el parámetro. Escúchame esto: no quiera parecerse a fulanito, ni quiera parecerse a sutanito. Nuestra meta es Cristo. La medida de la estatura es Cristo. Nuestra lucha es para crecer a la medida del varón perfecto que se llama Jesús. No se agüite, no se ponga triste si su ministerio no es floreciente. Usted debe ser feliz si le es fiel al Señor, porque en eso está la victoria. Hay un pasaje que quiero que escuchen en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que quisiera o el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Aquí está el Señor con nosotros. Dios está en medio de las familias. Dios está en medio de su pueblo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido
Desde lejos mis pensamientos, tú sabes lo que yo pienso. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este es el Dios a quien servimos. No servimos a la iglesia de Dios del Evangelio completo. No servimos a la iglesia Cristo Rey. No servimos al pastor Flores. Servimos a Dios. Dios nos salvó, Dios nos hizo libres. Conozcámoslo a Él. Deleitémonos en su presencia. Pasemos más tiempo en oración. Él merece la gloria. Él merece el primer lugar. Él merece todo lo que somos. De Él es todo lo que tenemos. Vamos a adorar al Señor. Cierre sus ojos. Siga adorando, siga adorando. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu gracia. Llena nuestras vidas de tu gracia. Tu fidelidad es grande. No se detenga, no se menosprecie. Tu fidelidad incomparable. En la fidelidad de Dios todavía falta mucha cosecha. Nadie es como tú. Todavía vienen cosas buenas, cosas mejores. Bendito Dios. La pandemia nos ha quitado mucho, pero Dios sigue siendo fiel. Tu fidelidad. Dios sigue siendo fiel. Él es el que restaura, Él es el que vuelve a hacer nuevas todas las cosas. Adore, 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 adore. Tu fidelidad. Esa es una parte de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Restáurese en el nombre de Jesús. Dios levanta al caído. En esta hora Dios levanta al caído. Grande es tu fidelidad. No se quede caído, querido hermano, levántese en el nombre de Jesús. Tu fidelidad. Si hay alguien aquí que no sabe, rinda su vida a Cristo. Pídale perdón a Cristo, olvídese de la religión. Tu fidelidad. Su desafío es conocer a Dios, conocer a Jesús. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aunque no fallamos, Él nos restaura, nos levanta con su misericordia. Y vamos a Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. grande, grande, grande es tu tu fidelidad. fidelidad. Tu fidelidad es grande. Estamos aquí por tu fidelidad. Estamos aquí por tu fidelidad. Renuévanos, 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 transfórmanos. Danos más para servir con más poder, más autoridad. Rompe cadenas, Jesús, rompe cadenas, Señor. Queremos conocerte, queremos conocerte. Sácanos, Señor, de esa actitud samaritana.